Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. Y como es habitual, el día de hoy vamos a continuar para hablar acerca de la situación actual por la cual en estos tiempos estamos atravesando. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca del coronavirus? Gracias a Dios que en la Biblia encontramos todo tipo de respuestas. Amén. Amén. En el anterior video habíamos empezado a tocar el tema de la protección de Dios sobre la humanidad. Hay una protección de Dios sobre la humanidad. Y para empezar a tocar este tema, primero quería que vislumbremos qué es lo que hace el ladrón, qué es lo que hace Satanás. De esa manera, la palabra misma nos va a inducir qué es lo que está pasando y cómo es la protección de Dios. La palabra misma nos va a inducir y nos va a guiar a ese camino. Y después la palabra misma confirma el camino que ya desde antes había estado anunciando. Habíamos visto que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, que Satanás es así. Habíamos visto también en Génesis capítulo 9 que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Eso también está en Génesis 1 por si acaso, pero es hecho a la imagen de Dios y por eso en Génesis capítulo 9 versículo 6 dice: el que derrame sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y con estos dos versículos habíamos dicho que es fácil entender cuál es la actitud de Satanás frente a la humanidad. La actitud de Satanás frente a la humanidad solamente es de odio profundo y él quiere destruir a la humanidad. Es más, había hecho el ejemplo acerca de la imagen y que cuando ve al hombre, Satanás ve a Dios en parte porque es la imagen de Dios, es hecho el hombre, y él piensa en su alocada mente que de esta manera él, es su forma de hacer, si así lo podemos decir, un daño a Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que está ocurriendo. Y algo más que quería hacerles ver es en Juan capítulo 8, el versículo 44, si me acompañan por favor. Juan 8, el versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ok? Y aquí vemos cómo Satanás es homicida, pero también vemos cómo Satanás tiene hijos que son seres humanos. ¿Ok? Todo aquel que no hace la voluntad del Padre, todo aquel que rechaza a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, es hijo de Satanás. ¿Ok? Esto es lo que ocurre. Ahora, no por el hecho de ser hijo de Satanás, a Satanás le vas a caer bien. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que está siendo hijo de Satanás por rechazar a Jesucristo, al Redentor, sigue siendo la imagen de Dios, porque Dios creó al ser humano a la imagen de Dios. Y Él va a ir en contra inclusive de sus hijos. Es por eso que vemos cómo el no creyente termina siempre mal. Eso habla la palabra de Dios. ¿O no? Claro que sí. Cuando prospera, ¿no dice que él prospera y es como una resbaladera su prosperidad porque está listo para su destrucción? Satanás es así, él quiere destruir. ¿Saben por qué? Porque cuando Satanás ve a la humanidad, él al ver a la humanidad se recuerda claramente que Dios mismo
lo expulsó del tercer cielo y lo bajó hasta la tierra. Él fue a revelarse desde la tierra hacia el cielo, y cuando él llegó pensando que iba a ser un golpe de estado, a él lo enviaron de vuelta a la tierra y trajo con él mismo oscuridad. Eso dice la palabra de Dios. Él se recuerda muy bien lo que Dios le hizo a él. Y él está resentido, él está molesto, él está furioso, a él lo avergonzaron. Él pensó que iba a ganar, pero él perdió porque él siempre ha sido un perdedor. Él no deja de ser un perdedor, él todos los días es un perdedor. Él es un gran perdedor. Si hay el más grande perdedor, ese es Satanás. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué pasa con el creyente? ¿Sabe qué? Con el creyente pasa lo mismo, pero pasa algo más. El problema con el creyente es que cuando ve al creyente no solamente se recuerda de lo que Dios, cómo Dios lo expulsó, cómo Dios terminó su rebelión, sino que cuando ve al creyente no solamente ve eso, sino ve la exposición pública que un día en la cruz del Calvario Cristo Jesús hizo con él. ¿No me cree? Acompáñeme a Colosenses. Colosenses, el capítulo 2. Colosenses, el capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, el versículo 15. Esto dice la palabra de Dios, gloria a Dios. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús con Satanás? Lo exhibió públicamente, mostró su cabeza, lo derroté, lo humilló, sufrió la peor humillación. Cuando él ve al creyente, ve a Cristo Jesús, porque la sangre de todo creyente, de todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, está en él, habla bien por él. Y cuando nos ve al creyente, ve a aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, él ve a Cristo Jesús mismo, aquel que lo humilló, aquel que lo exhibió públicamente frente a su mismo ejército. Amén, amén, claro que sí, eso es lo que hizo. ¿Y cómo usted se puede imaginar eso? ¿Sabe qué? Cuando yo veía dibujitos, ¿ok? Siempre existe el héroe y el villano, ¿no es cierto? Usted ve todo esto, inclusive en las películas, pero esto siempre me recordé de los dibujos. Pero nunca encontré un héroe que me satisfaciera completamente. ¿Por qué razón? Porque todos los héroes que yo siempre veía recibían ayuda de sus amigos, el poder de la amistad, sea lo que sea. Usted sabe cómo es estas series de televisión o estas películas. Siempre reciben ayuda de los amigos, porque el enemigo no puede ser derrotado así nada más. El enemigo es muy fuerte para que el héroe actúe solo. Al menos yo vi todo este tipo de dibujos y siempre me quedé insatisfecho, porque dije, no existe alguien que lo pueda derrotar y humillar completamente al héroe. ¿Y saben quién es ese héroe? Ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo una locura estratégica para el ser humano, hizo una locura estratégica, inclusive Satanás mismo dijo que es una locura, porque lo que hizo Jesús mismo para derrotar a Satanás fue una locura. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Jesús, como contendiente, lo que hizo para arrebatarle el imperio de la muerte a Satanás, él, número uno, se puso en territorio enemigo. No es que Jesús también lo trajo hacia su sitio para que él tenga alguna ventaja también para luchar. Tampoco se fueron a un lugar neutro para que sea más justo, sino Jesús se puso en el mismo territorio y dominio de Satanás. Él entró al campo de batalla de Satanás. Él le dio hasta la ventaja a Satanás en ese sentido. Él se puso, ¿cuál es la ventaja? Que él se puso y él vino al mundo. Él se despojó de su naturaleza para venir hacia nosotros, para encarnarse y pelear en el área de Satanás, en el mundo. Recuérdese la palabra de Dios, que el príncipe de este ciclo, el príncipe del mundo, es Satanás. Él vino a este sistema y él se puso en territorio enemigo y en ese territorio se puso a pelear.
Oh, el Señor Jesús dejó que Satanás tuviera todas sus ventajas para que su humillación sea más grande. Gloria a Dios, la victoria fue completamente. No solamente eso hizo Jesús, sino que ustedes saben, como estos dibujos, películas o lo que sea, siempre requieren ayuda de la gente. Pues Jesús no recibió ayuda de nadie, de ningún ser humano. ¿Saben qué? Cuando él fue a orar al huerto de Getsemaní, todos se quedaron dormidos. Cuando él fue a la cruz del Calvario, él se fue solo. Los apóstoles empezaron a escaparse de un lugar a otro. Solamente ahí estaba Juan presente, pero no recibió ayuda de nadie. Él llevó la cruz solo, gloria a Dios. No recibió ayuda de los amigos, no fue la ayuda de la amistad, no fue la ayuda de las cosas. Fue la confianza que Jesús mismo tenía en Dios. Y él tenía una fe inquebrantable y no necesitaba el apoyo de los demás. Pues si Dios estaba con él, ¿quién podría contra él? Gloria a Dios, él se metió sin ayuda, se metió al territorio de Satanás, y no solamente eso, sino derrotó a Satanás de una manera pero tan humillante, que Satanás quedó expuesto frente inclusive a su mismo ejército. Gloria a Dios, claro que sí. Amén, amén, amén. La palabra del Señor habla de estas cosas. ¿No estamos leyendo acaso? ¿Por qué creen que dice en Colosenses 2:15? Leamos otra vez. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. El Señor Jesús no venció con las justas. No es que llegó, vencí. No, ¿sabe qué? Él lo humilló. Gloria a Dios, los exhibió, lo humilló frente a su mismo ejército, lo humilló frente a sus demonios, lo humilló frente a sus ángeles caídos. Él quedó humillado. La palabra de Dios nos está dando el cuadro perfecto de Satanás. ¿Saben que muchos creyentes y las personas en el mundo tienen a Satanás como un ser grande, imponente, que tiene una voz, que cuando hablan todos tienen que temblar, con tan fuerte, musculoso, que pareciese que levantara más pesa que cualquier fisicoculturista, que intimidante, todopoderoso, con una mirada penetrante? Pero ¿sabe que la palabra de Dios cuenta todo lo diferente? Está describiendo algo completamente diferente. La palabra de Dios describe a Satanás como un enemigo derrotado, débil, con las justas puede caminar, está temblando, está lleno de temor, todo el día está renegando, tiene úlceras, tiene gastritis. Claro que sí, él tiene gastritis porque él está continuamente en terror, él está continuamente renegando porque sus planes paran siendo frustrados, y él perdió toda esperanza en la cruz del Calvario. Él perdió la esperanza de un día llevarlo al infierno a usted, que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador en la cruz del Calvario. Él perdió toda esperanza de poner al creyente enfermedad en la cruz del Calvario. Él perdió toda esperanza de llevarlo a la pobreza. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Él perdió. No estoy diciendo que él perdió hoy día, él perdió mañana. No, él perdió ayer en la cruz del Calvario. La esperanza que él tenía, toda esperanza se le fue cuando él fue derrotado y humillado públicamente por Satanás, por Jesús en la cruz del Calvario. Él perdió toda esperanza. Ya no le queda esperanza. No dicen que la esperanza es lo único que se pierde. Bueno, él perdió la esperanza ese día. Ese día él perdió. Y es tan así que Apocalipsis dice que en cierto momento dice, Satanás sabe que le queda poco tiempo, 3 años y medio. Oh, Satanás el día de hoy sabe que le queda poco tiempo, 3 años y medio y alguito más. Gloria a Dios. Satanás es un enemigo derrotado. Si usted, cuando el día llegue y nosotros estemos en la presencia de nuestro Dios, va a ver usted cómo es Satanás. Y tal vez va a estar mirando ahí, Señor, ¿quién es nuestro enemigo? Ahí está. Y usted dirá, no lo veo. No, pero es ese. No, no puede ser. Ese ser tan alicaído, ese ser lleno de temor, ese ser tan débil que parecería que cualquiera lo podría vencer. Ese ser es aquel al cual yo estaba temiendo ahí en la tierra, teniendo la autoridad y el poder de Cristo Jesús. Hermanos en Cristo, dense cuenta la victoria de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Saben qué es lo que está pasando hoy?
Y tengo la necesidad de hablar en este video de esto. Sé que estoy un poquito alejándome del tema. Y es que muchos de nosotros, los cristianos, no nos hemos despojado del viejo hombre. De aquel viejo hombre que andó antes de Cristo Jesús. La palabra dice que nos despojemos del viejo hombre, que está plagado de los vicios, ligado a todas estas cosas, a las inmundicias de la carne, a las ideas y al temor. Dice la palabra de Dios que nos despojemos. Pero muchos de nosotros no nos estamos despojando del viejo hombre. ¿Por qué razón? Porque traemos a nuestra vida en Cristo Jesús cosas de la maldición y del viejo hombre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Recuérdese claramente, ¿qué es lo que hizo usted antes de recibir a Cristo Jesús? ¿Se recuerda? Cuando le predicaron a Cristo Jesús, ¿usted recibió aún a Cristo Jesús o no puso excusas? Cuando le predicaban a Cristo Jesús, al viejo hombre, a ese viejo hombre que no aceptaba a Cristo Jesús, ¿qué es lo que decía cuando le predicaban a Cristo Jesús? Usted no decía, no, pero es que yo soy bueno. No, es que no es tan así. Yo creo que Dios es así. Es que eso es un poco exagerado. Es que esas son fábulas. Algunos todavía usando la palabra de Dios diciendo, no, es que Dios es compasivo. Yo he leído ahí que Dios es compasivo, que Él es grande en misericordia. No creo que nos expulse. No creo que haga eso utilizando los versículos inclusive para no aceptar su salvación. La palabra de Dios manifiesta que si usted ha sido salvo es porque creyó en su salvación y aceptó su salvación. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Con la misma fe con la cual usted recibió a Cristo Jesús, así también usted debe de andar. Eso es lo que pasa ahora, pues. ¿Qué es lo que ocurre? Han traído lo antiguo, o sea, lo de antes del hombre, en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que dicen? Cuando le dicen prosperidad, no, es que no creo que sea tan así. Eso es para el cielo. Es que eso es muy exagerado. No, es que sí, yo creo en prosperidad, pero tenemos que hacer algo más. Eso es para otros países, no para nosotros, no para alguien que vive aquí. Es que todavía no tengo la preparación suficiente. Son las mismas excusas del viejo hombre. Cuando dicen sanidad, no, es que no puede ser así. No es que no tengo temor, sino que soy precavido. Por si acaso no estoy impulsando al desacato a la autoridad, pero sí estoy hablando acerca del temor que está habiendo en su corazón. Nosotros nos comportamos y somos respetuosos de las leyes, pero no andamos en temor. ¿Ok? No andamos en temor. Y hablo de esto por las últimas noticias que están hablando. Y por las que están circulando por el mundo, que esto no va a acabar de acá a 1 año, 2 años, y muchos de ustedes están que lo postean y lo hablan y lo repiten y lo comunican. Es que tienen que estar informados y cosas como esa, pero lo hablan no por informar, sino por temor. Y yo les voy a decir, es cierto, esto no se va a acabar. Sí, no se va a acabar tal vez porque tal vez se acabe esto, pero aparezca otro, ¿no? Lo de siempre. Pero para usted se acabó. ¿Cuándo? Hace 2000 años. En la cruz del Calvario. Jesús mismo llevó toda enfermedad. Jesús mismo llevó toda pobreza, todo pecado. Él llevó toda injusticia en su cuerpo. Él la llevó. Él se la llevó. Él venció. Ese día se acabó para usted. Ya usted no tiene por qué estar ahí, sino vivir la plena vida en Cristo Jesús, llevando una vida de santidad, llevando una vida de prosperidad, una vida de sanidad continua, una vida de paz. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. ¿Y sabe qué? De usted depende que las cosas terminen. Les voy adelantando a eso. Así es. Es la autoridad que hay en el creyente. Amén, amén, claro que sí. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, vamos a terminar ahí. Efesios capítulo 2. Versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros,
vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De eso está hablando el Señor. No traigas esas cosas antiguas a esta vida. No lo traigas más. No lo hagas porque estás andando en la carne. No justifiques con las cosas, inclusive usando cosas de Dios, tratando de encubrir y mantener y ocultar ahí tu temor por no aceptar la sanidad divina, por no aceptar la salud divina en la cual Cristo Jesús quiere que andes porque Él pagó por ella y pagó con su sangre. Amén, 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 amén. Bueno, me dirijo a las personas que me están viendo por este video. Tal vez tú no has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Esto que he hablado no es para los no creyentes, es para los creyentes, para aquellos que han rendido su vida ante Cristo Jesús. Porque es necesario que sea para los hijos, no para los que no son sus hijos. Dios no se mete con familia ajena. Sabe que si usted quiere ser de la familia de Satanás, Él le va a dejar quedarse ahí. No lo va a obligar, Él no puede obligar a nadie, pero Él apela a su razonamiento, sí, a su razonamiento, porque es lógico estar de parte de Dios y estar en Dios. Él apela a su corazón, a que venga a sus pies y le rinda su vida a Él. Él quiere ser su cuidador, Él lo ama muchísimo. Él no es como Satanás, un padre malo, un padre despiadado. Ustedes saben que Satanás es Zeus, que hizo, ¿sabes? Claro, saben, ¿no? Que Satanás es Zeus. Y recuerdo que la mitología dice que Cronos se comía a sus hijos, ¿no? Y Zeus se rebeló contra Cronos porque Cronos era malo con sus hijos. Bueno, Zeus ha heredado eso también de su padre. Esa es la mitología, ¿no es cierto? Y con eso le quiero hacer ver que Satanás es un ser maligno. Pero Dios es un ser de amor. Y Él lo ama a usted. Él dio la vida de su Hijo por usted, un pecador. Si usted desea ser a Cristo Jesús el Señor de su vida, por favor, repite esta oración después de mí. Cierre sus ojos, vamos a empezar. Padre, reconozco que soy pecador. Por eso ahora yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que Jesús es Dios, que habitó entre nosotros y se hizo carne, y murió por mí en la cruz del Calvario sin ningún pecado. Y al tercer día Él resucitó. Yo acepto su sacrificio. Yo acepto su gran amor. Yo acepto tu amor, Padre. Gracias, mi Dios. Yo rindo voluntariamente mi vida a ti, Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Si tú has hecho esta oración tan simple, déjame decirte que el día de hoy has nacido de nuevo. Y por favor, comunícate con la persona que te ha guiado este video para que te dé algunas pautas para el inicio de tu vida cristiana. Y si estás por Ayacucho, visítanos. Estamos en Girón Garcilaso de la Vega, 755, interior A, en el 4º piso. Por estos días estamos teniendo nuestras reuniones online. Puedes visitarnos a la página verdadevida.org. Amén, amén. Que tengan un excelente día. Te va a afectar siempre y cuando tú andes en el camino del pecado como el viejo hombre.